aunque estamos fuera del tiempo previsto para el seminario, pero yo creo que sí que merece la pena ahora esta parte final de mesa redonda, que sí que me gustaría haceros algunas preguntas. Y bueno, primeramente presentar a Pachi, que te conocemos bueno, voy a decir como Pachi porque siempre firmamos Rafael Villarburque, pero bueno, con nosotros eres Pachi y bueno, muchos años trabajando, como bien ha dicho Aitor, en esta materia y muy intensamente. Él está en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, es responsable del Grupo de Energía Edificatoria del Torroja. El Torroja es arquitecto especialista de la Politécnica de Madrid, máster en métodos numéricos para diseño y cálculo en ingeniería por el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería de la Politécnica. Y bueno, estás desarrollando un trabajo muy intenso, bueno, pues con todo el desarrollo de código técnico, proyectos de investigación, comités técnicos, y ya llevas años coordinando el equipo que desarrolla, pues, documento básico de energía de código técnico, el HE, y también el desarrollo y mantenimiento de procedimientos que muchos técnicos que hoy están aquí utilizan, ¿no? como Joule, como Visor XML. Y efectivamente, como también ha comentado Aitor, estás muy implicado precisamente en esto que nos pide la nueva directiva, ¿no? ¿Qué va a pasar con la rehabilitación que tenemos que hacer del parque inmobiliario? Esos porcentajes que establece directiva? Hay que caracterizar todo el parque inmobiliario, tener claro qué grupos de edificios sobre los que hay que actuar, cumpliendo esos hitos y esos umbrales que marca directiva. Entonces entiendo que ahí hay un trabajo muy potente que estés haciendo desde el Torroja, y que sí que nos gustaría muchísimo que nos explicaras todo esto que estés haciendo. Sí, bueno, bueno, gracias por la presentación. Y bueno, este es un trabajo de muchísima gente, sostenido durante mucho tiempo, con muchas patas. Y una cuestión buena e interesante es que creo que dentro del contexto europeo vamos bastante bien. Es verdad que tanto los registros, todo el trabajo que se ha hecho en certificación energética, código técnico, incluso muchos trabajos que salen ahora como proyectos de estos de investigación, pues también beben de la posibilidad de adaptar la información que hay, trabajar sobre los propios procedimientos que sugieren posibilidades nuevas y aparecen pues nueva información, ¿no? Es muy interesante ver cómo se han explotado muchos de los datos disponibles y es bueno ver que eso va dando frutos y que aumenta la ambición, ¿no? De queremos tener más datos. Una parte muy importante que además ya se han comentado en muchas de las ponencias, es tener, digamos, datos de calidad para tener una foto precisa y que además tenga un objetivo y una aplicación cada vez más clara. Una de ellas es tener bien definido cuál es nuestro parque, ¿no? Tenemos datos, antes Adrián contaba del INE, tenemos de los catastros, tenemos la certificación energética, pero cada una de esas fuentes de datos se han generado para satisfacer necesidades concretas y hay una dificultad grande a veces de casar una información con otra y de utilizar datos que aparentemente tendrían, digamos, un sentido común, pero luego en el matiz, pues ahí sí que hay diferencias importantes. En esto también hablaba Antonio de la terminología, incluso que se entiende por demanda, no tiene nada que ver lo que pone la directiva, que en realidad nosotros diríamos consumo de energía final, y sin embargo aquí a cualquiera le hablas de demanda energética y está pensando en un aspecto, en las necesidades de energía, ¿no? Para el cálculo. Entonces, dentro de todos estos trabajos, pues nosotros estamos ya desde hace un tiempo trabajando con los datos que hay de la infraestructura espacial en 3D, de todos los catastros, y digamos, tenemos todos los edificios que están mapeados en los 5 catastros, además, que hay en España, para poder hacer el tratamiento informático y hacer modelos reducidos en los que
establecemos prototipos, hay una dificultad, por ejemplo, simplemente para clasificar los usos es bastante complejo, no coinciden las clasificaciones de usos. Luego hay otras cuestiones que parecen muy triviales, pero hablamos de identificar el edificio, pero la definición de edificio varía en función del uso que se hace de esto y no es sencillo, ni siquiera todos los catastros no tienen un nivel en el que se identifica el edificio. En la Dirección General de Catastro la parcela más o menos coincide con edificio, pero hay otros en los que la parcela puede ser un pueblo entero o medio pueblo. No se desagrega, no existe el nivel de edificio explícitamente en muchos casos. Luego incluso hay edificios que, bueno, pues ver el número de viviendas tampoco es trivial. Hay muchas zonas donde, aunque en teoría tendría que haber división horizontal, pero edificios en los que no se hace división horizontal. Entonces, bueno, los datos básicos, que parecería algo que damos por hecho, pues a veces no están tan fácilmente disponibles. Entonces, esta es una cuestión en la que llevamos trabajando primero para tener un mapa un poco preciso de cómo evaluamos nuestro parque. Si cambiamos la metodología y aplicamos otros criterios, ver, digamos, cuál sería la foto y ver además cómo podemos convertir el parque existente en el parque que nos gustaría tener, descarbonizarlo y ver tener una manera de evaluar de manera más precisa pues, ese potencial de mejora del parque y tener una segmentación lo más correcta posible. Entonces, bueno, esto lo deseable, como se ha ido haciendo siempre, es intentar que estos datos sean lo más abiertos posibles, más estandarizables, claramente definidos. Y, bueno, en esa línea se van haciendo todos los trabajos. Entiendo. Entonces, ¿cómo ves tú el camino hacia el que va? ¿Cómo va a evolucionar la evaluación de la eficiencia energética con también lo que ha comentado Aitor, que tener más información digitalizada de entrada incluso para ese XML de entrada? ¿Cómo ves tú ese camino? Bueno, también en base al trabajo, los trabajos que estáis haciendo, ¿cómo en los próximos dos años, cómo será esa evaluación de la eficiencia en España? Sí, a ver, unos aspectos muy importantes, si lo vemos en las cosas que se han presentado y que además es muy bueno que se trabaje en ello, todos estos aspectos de usabilidad, ¿no? Digamos, facilitar primero la usabilidad a distintos niveles. Para los técnicos, por ejemplo, que sea fácil hacer una certificación o una evaluación de calidad. En principio, entendemos que todo o una parte, la mayor parte de la gente intenta hacer lo mejor posible digamos, el trabajo con el esfuerzo que invierta, ¿no? Entonces, favorecer que la calidad, que el resultado final del trabajo sea lo mejor posible y eso, la presentación de Antonio incidió mucho en eso. Luego también que los resultados de la evaluación sean claros para el usuario final, que sean operativas, que sepa qué hacer, ¿no? Esta cuestión de qué resultado tengo, para qué me vale, qué información me estás dando y ahora qué hago, ¿no? Y luego, además, que también para otros destinatarios que puedan movilizar, por ejemplo, esa información, ¿no? Pues terceros, tanto administraciones para ver el impacto que puedan tener las políticas públicas a distintos niveles de intervención o para seleccionar objetivos, pero también, pues, a lo mejor a la hora de facilitar la financiación o las oficinas de rehabilitación, ver en qué áreas resultaría más interesante trabajar. Entonces, realmente hay una parte grande que es hacer más coherente todo este proceso, ¿no? Todos los procesos de evaluación de eficiencia energética, la certificación, el resultado de los datos y es un poco el esfuerzo del que hablaba Aitor, ¿no? De cómo ir casando todo. Esto siempre decimos, esto es cambiar el motor del camión mientras sigue en marcha. Entonces, claro, a veces hay ideas interesantes, pero dices, esta idea supone parar el camión o entonces a lo mejor no es la idea más razonable, ¿no? Porque cuando se para el camión perdemos otras cosas. Entonces hay una parte, aparte de que va madurando, digamos, la propia evaluación de la eficiencia. Hace años estábamos viendo la parte de la demanda, prácticamente importaba casi nada más la demanda de calefacción.
ahí se va cambiando la estructura de consumos, con lo cual nos vamos fijando en otras cosas. Lo que buscamos es descarbonizar el parque, con lo cual pues solo la demanda no vale, necesitamos ver cómo se cubre esa demanda. Y realmente ahora empezamos a evaluar tanto las emisiones operacionales, que ya en España de manera bastante singular en toda Europa se hacía en el certificado, pero ahora ya no solo eso, sino también la energía incorporada en los edificios. Entonces habrá que seguir por ese camino. Estupendo, entiendo. Veo una pregunta de Fernando, asistente. Aitor, yo creo que podrías comentar sobre el mecanismo de habilitación para los técnicos certificadores, si se prevé algún mecanismo de habilitación. Como has comentado que se está preparando, ¿verdad?, en paralelo. Sí, es la modificación del sistema de certificación realmente es algo que están llevando directamente el Ministerio de Transición Ecológica y de Vivienda ahora. Nosotros como IDA hemos estado involucrados de forma parcial en una parte del proceso de propuestas, pero es cierto que la fase final, digamos que no es tanto técnica como pueda ser, pues eso, la certificación o el resto de cosas, y no estamos involucrados directamente. Entonces, sé que está en fase bastante definitiva de cierre, estaba cerca de aprobarse lo que contenía el Real Decreto 390, pero no os podría decir cuál es el detalle final. No os podría decir, es decir, tendría que ser alguien de los ministerios y me imagino que será en breve cuando se pueda conocer. Estupendo. Bueno, sí, mira, comentando, ya que has comentado, Pachi, sobre la presentación de Antonio, que Antonio, sí que, bueno, te has contado, es que incluso se han trabajado muchísimos temas y ha sido una investigación muy potente. Y sí que has comentado sobre estos nuevos indicadores, ¿no?, el SRI, de confort o el pasaporte de renovación. No sé si tenéis alguna idea o más detalles sobre estos indicadores, sobre cómo plantearlos para incluirlos en la certificación de edificios que se han trabajado en el proyecto, así que sería interesante contarlo hoy aquí. Sí. Bueno, Aitor lo comentó en su presentación, ¿no? Yo entiendo que vamos a intentar ir por por un sistema que cada vez sea lo más modular posible, ¿no? Porque las exigencias tampoco, las obligaciones de evaluar esos indicadores no necesariamente se producen a la vez. Luego, además, cada uno de ellos puede ir actualizándose a distinto ritmo, ¿no? Puedes actuar sobre el pasaporte de renovación, tendrá un recorrido más largo, a lo mejor la adaptación de servicios inteligentes, pues a lo mejor tiene un ritmo diferente, etcétera. Y la cuestión será ver cómo integrar todos de manera coherente, de manera que toda esa información esté articulada. Luego, además, pues habrá que ver qué recorrido tienen también desde el punto de vista reglamentario a la hora de cuándo se activa la obligación de cada uno de ellos, si permiten tener, pues igual que siempre se habla de si tienes el pasaporte, pues a lo mejor no es necesario tener medidas de mejora en el certificado, ¿no? A lo mejor si tienes el pasaporte, pues a lo mejor en el DBH, digamos, es más fácil justificar las medidas de flexibilización porque tienes una previsión de recorrido hasta llegar a un punto final, ¿no? Esas cuestiones serán aspectos importantes que habrá que ver cómo se unen. Y sobre todo, yo creo que lo importante es conectarlas todas, ¿no? El momento en el que se interviene, la certificación, las hojas de ruta, las evaluaciones que pueda haber por inspecciones de otro tipo, etcétera. Es el gran reto realmente, ¿no? Sí, y que no necesariamente la idea de un mega certificado que va absorbiéndolo todo es a lo mejor la solución adecuada, sino cómo están todos relacionados y que puedan interactuar correctamente, ¿no? No ir adquiriendo cada vez más peso el certificado en sí mismo, solo, aunque realmente nuestro certificado ya es súper completo, ¿no? Eso es. Sí. Una de las claves, por complementar, es por enfatizar un poco con eso del aspecto modular, es que si yo he diseñado el edificio y he hecho el certificado, yo tengo un certificado, como decía Pachi ahora, la obligación o la voluntad de hacer el SRI, la obligación puede venir en un momento determinado para un tipo de edificios, ya lo indica la directiva,
pero a nivel nacional se puede optar por una solución similar y no exactamente igual, o porque sea de forma voluntaria, que no me obligue a meter otra vez todo el edificio, ¿no? Para simularlo. Entonces yo, si puedo utilizar las partes pues yo qué sé, de consumos, de rendimientos, etcétera, y introduciendo datos adicionales consigo el indicador de inteligencia, como un ente aparte, independiente, pues me permite, por un lado, obtenerlo en momentos diferentes y, por otro, actualizarlo cuando corresponda, porque al ser un indicador de inteligencia, pues es que es previsible que se quede obsoleto antes que un certificado, ¿no? Y exactamente igual con el pasaporte. Es decir, el pasaporte al final es adaptar una recomendación que puede ser más genérica, probablemente a un uso un poco más realista, ¿no? Porque ya es mi edificio, mi casa, soy yo el que va a hacer estos 5 pasos, pero yo mi consumo es este y no es exactamente el del certificado porque no es un uso estandarizado. Ya, pero este edificio yo mañana lo vendo, el certificado lo paso y el pasaporte, a lo mejor el nuevo inquilino quiere volver a tener un pasaporte, ¿no? Que no tenga que volver a hacer otra vez todo el proceso. Si puede utilizar parte de los datos del anterior, entonces ese mecanismo, por eso no se trata tanto, como decía Pachi, de tener un único documento que lo absorba todo, sino múltiples y que estén conectados y a ser posible que facilite el trabajo al técnico para llegar de uno a otro y en un momento determinado, pues si yo tengo el indicador de inteligencia del edificio, a lo mejor a la hora de obtener un nuevo certificado, no conviene que vuelva a meter otra vez qué sistemas de automatización y control tiene el edificio. Si yo los puedo obtener directamente del indicador de inteligencia, van a estar mejor considerados ya, mucho más precisos a lo mejor que los que yo pueda meter. Entonces es un poco, es una lista de deseos, ¿no? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Esto de no, yo le añado al símil que ha hecho Pachi, que a mí me gusta mucho, lo de cambiar el motor del camión en marcha. Vamos a intentar no cambiar de camión. A ver si resulta que lo que estamos haciendo es en marcha cambiar de camión y ponerle el motor a otro. Entonces eso, vamos a intentar no cargarnos nada, ¿no? Sí, son las actualizaciones del Windows, ¿no? Que siga funcionando el ordenador, el sistema, actualiza el Windows, pero sigue funcionando, ¿no? Con el Windows anterior, ¿no? Claro, bueno, esto incluso a nivel, digamos, más micro de detalle, pensando en la usabilidad, por ejemplo, hay cuestiones como ahora mismo nos imaginamos los procedimientos como una cosa integrada en la que uno hace el modelo energético y también muchos hacen las medidas de mejora. Pero en realidad, si la salida de los programas que sirven para modelar y calcular los indicadores es adecuada, digamos, y cada vez nos acercamos más con el XML, ¿por qué no podría haber un programa que lo que hace es de manera sencilla aplicarle medidas de mejora o evaluar el impacto de medidas de mejora a modelos que vienen de cualquier procedimiento, con lo cual uno puede adaptar la modelización al tipo de edificio que tiene, o puede recibir un edificio, un modelo que ya tenía, que está subido en la base de datos de certificados y simplemente le aplica medidas nuevas porque ha cambiado los costes, porque las tecnologías se han popularizado, etcétera. Entonces, esa vinculación entre los procedimientos de evaluación y los procedimientos de aplicación de medidas, o por qué no va a haber medidas estándar, ahora digamos con todas estas cuestiones de inteligencia artificial, pero incluso no hace falta ser tan inteligente para ver que la mayoría de certificados pues tenían cambio de caldera, una de condensación, cambio de ventanas, con rotura de puente térmico, no sé qué, aislamiento en fachada. Digamos, para pensar esas medidas de mejora que son casi de kit, no hace falta una previsión ni una búsqueda de posibilidades que nadie sabía que iba a aparecer, ¿no? Entonces, a lo mejor separar esas cuestiones es útil, ¿no? Y se puede hacer sistemas mucho más potentes que faciliten la tarea a los técnicos cuando podemos desacoplar esas cuestiones, ¿no? Y ese modelo digital se puede ir actualizando, tiene mucho que ver con los gemelos digitales u otras cosas, ¿no? Vamos, yo creo que hay que ir dándole vueltas a qué partes tiene interés, ir dividiendo también para que puedan evolucionar a su propio ritmo. Entiendo que estamos, o que estáis, trabajando en todo esto con una previsión a quizás 4 años, ¿no? 2 años que entre en vigor y el 28, o sea, quizás puede ser la estimación temporal de tener todo esto, o antes, quizás, no lo sé. ¿Tienes alguna estimación las fechas, la directiva establece obligaciones directas de transposición 2 años después de la entrada en vigor. Ya habéis oído a Pau al principio. Estamos hablando de 2026. En 2026 gran parte de estas cosas tienen que estar finalizadas.
Entre otras cosas, no se puede dilatar mucho más porque además está vinculado con otras obligaciones de la directiva. Es decir, si hay que informar sobre cuántos ahorros España va a proporcionar o cómo va a conseguir ese 16% de ahorro en residencial, tendremos que saber muy claramente cómo vamos a medirlo. Entonces, todo esto, de ahí un poco el tic-tac. Es decir, que no, a ver hasta dónde podemos llegar. Al final, pues se puede hasta donde se puede, pero el objetivo no es 4 años, porque no tenemos 4 años. En 4 años tienes que estar ya consiguiendo ahorros para alcanzar ese 16% de reducción en 2030. Sí, muchísimo trabajo de cuestiones de digitalización de información disponible, como Adrián has comentado, ¿verdad? El esfuerzo de buscar en muchos sitios para intentar integrar mucha información y hacer una buena estrategia, un buen cálculo de la estimación de las inversiones necesarias para rehabilitar el parque edificatorio. Entonces, sí que, bueno, un poco tu punto de vista sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué te parece esto que nos están contando a futuro, lo que nos va a facilitar bueno, pues en general a las administraciones que tenemos que hacer este tipo de estrategias, toda esta información? Bueno, es bastante interesante, sobre todo lo que estamos tratando a lo largo de toda el webinar, ¿verdad? El disponer de información. Hay muchísimos datos que actualmente están registrados, pero lo hemos debatido, de hecho, con nuestros compañeros de Crosster de otros países, les pasa lo mismo. Tenemos muchísima información, pero no podemos gestionarla o no se ha gestionado todavía bueno, con interés o eficacia. Entonces, bueno, es bastante importante todos estos pasos que estamos dando de renovar el certificado, adaptarlo. No, estoy muy de acuerdo con Aitor, que tampoco podemos tirar todo el trabajo que ha habido hasta ahora, que no está mal. Simplemente tenemos que ir adaptándonos y con mucha cautela, como dice él, para tampoco perjudicar a nadie. Y bueno, yo creo que lo importante es, como ha dicho Pachi, conocer el parque construido. Lo que pasa es que es una labor bastante hercúlea, yo creo. Conseguir un censo real o una estimación real de sus consumos de residencial. A través de los certificados sabemos que hay una brecha de comportamiento energético bastante importante, precisamente por las condiciones operacionales, pero bueno, conocemos más o menos cuál es esa diferencia. Entonces, podemos usar estos datos ajustándolos. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa compleja y que llevará mucho trabajo. Vamos, todo lo que venga nuevo va a estar muy bien, seguro. Fijaros que dentro de estas hay cuestiones como, por ejemplo, particularidades de países como el nuestro, en el que con el turismo, con la cantidad de edificios históricos que hay, edificios, esto del que se habla de las viviendas vacías, pero también pueden ser segundas viviendas, que claro, cuando hablamos de vivienda no hay un único perfil, ¿no? O las personas que usan una segunda vivienda en realidad es como si hubiese una sola vivienda multiplicada por 2 y efectos de impacto de uso y en el parque es muy diferente. Entonces, incluso evaluar cuántos edificios o cuántas viviendas hay es una tarea que no es nada trivial, ¿no? En términos de impacto energético. No, exactamente. Y además, sobre todo, bueno, ya ligándolo, por ejemplo, con el código técnico, claro, es que podría darse esa situación, ¿no? Que tú pudieses tener obligación de cumplir, como ahora, vamos, para cualquier tipo de uso de vivienda, todos los requerimientos del HE, pero si se aceptase que solo las viviendas principales de primera residencia lo hiciesen, claro, ¿cuántas no tienen que tener esos requerimientos a nivel general, ¿no? de comportamiento en vivienda nueva? Bueno, pues igual es mejor, ¿no? Abarcar todo lo que se pueda de manera controlada y gestionarlo un poco de esa manera. Sí, pero incluso pensando en la eficiencia, vamos a intervenir en todas. De repente intervenir en una segunda vivienda que prácticamente no se usa no tiene el resultado esperado que podrías tener de una vivienda que tiene uso continuo. Entonces, de cara a las políticas públicas o de ver cuáles son los targets de inversión, pues es muy relevante. Sí, de ahí el esfuerzo que hay que hacer de esos porcentajes que marca la directiva, a ver dónde se interviene. Está claro el porcentaje, pero decidir cuáles, sobre cuáles, entiendo que es el trabajo muy complicado que ahora que se nos avecina, ¿no? Ese tic-tac de 2 años para definir bien todo esto. Veo una pregunta
Aitor, quizás si con un reescalado una vivienda alcanza letra A o B que antes no tenía, ¿podría tener derecho a ayuda pública? Bueno, se refiere sobre cuestiones de ayudas Pues y claro, posibilidades de... Yo entiendo, bueno, no sé, si quieres a día comentar de un poco hoy, sobre las- a día de hoy es, o sea, todavía no está ni planteado, pero obviamente no, eso se tiene que revisar. Es decir, las escalas no se van a cambiar hoy, ni mañana, ni pasado, y cuando se cambien ya se dejará claro en qué condiciones se puede o no. Es decir, no, al final, parte de las ayudas públicas que tenemos a día de hoy, no todas, pero parte de ellas provienen de fondos del plan de recuperación y estos establecen objetivos de ahorro que tenemos que demostrarle a Europa. Es decir, si no consigues con el dinero que te está dando, que te estamos dando para que después Europa no lo devuelva, si no consigues un 30% de ahorro, Europa después no te da ese dinero. Entonces, lo puedes conseguir con una letra, con dos, con cinco o con ninguna. Pero que nosotros lo hayamos vinculado a una letra y ni siquiera en todo el tipo de ayudas, porque en España tenemos ayudas que están vinculadas a calificación, pero otras que no. Es independiente, es decir, que digamos que la letra, el que nosotros hemos utilizado las letras, en particularidad he utilizado las letras hasta ahora es porque ya habíamos hecho previamente números y sabíamos que con las letras conseguíamos los ahorros esperados. ¿No? Pero es, digamos, de alguna forma simplificar la obligación de obtener unos ahorros que para nosotros, es decir, para la administración, es un porcentaje, no es una letra. Sí, veo José Antonio Delgado, que tiene levantada la mano desde hace un rato. Tienes la opción, si quieres, de intervenir. Pues puedes abrir el micrófono y puedes hablar. Yo no sé si... No sé si le tienes que habilitar tú el Sí, micro, sí, Alfredo. lo tiene ya habilitado. Él puede sí, sí, puede él darle al micro y activarlo. Ya está habilitado. Si nos lo puedes poner por escrito. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Nos hemos pasado casi media hora del tiempo previsto, pero bueno, yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Temas muy interesantes. No sé si queréis alguno, Antonio, quizás algún comentario final sobre el proyecto Croster y todo el esfuerzo que se ha hecho, un poco los siguientes pasos y, bueno, también un poco el evento final que tenemos próximamente, sí que estaría bien comentar algo. Sí, pues la verdad es que muy interesante la mesa redonda y muy interesante todo lo que habéis comentado. Patxi, Aitor, sobre todo la estrategia modular me parece muy acertada. También, pues bueno, desde Croster, claro, al final estudias lo que hacen distintos países y puede haber buenas prácticas o cosas que se consideran buenas prácticas, pero al final cada país yo creo que tiene que tomar un poco su camino considerando las particularidades y lo que hay en cada país. También hay algo que a lo mejor no se ha comentado tanto hoy, pero que creo que es importante, que muchas veces, y esto lo hemos visto en otros países europeos también, la percepción a veces que tiene la sociedad sobre la certificación es como algo que no es útil o que no aporta valor, y yo creo que hay que cambiar esa percepción, que hay que valorar todo el esfuerzo que se ha hecho desde la administración, desde que el crear un procedimiento asequible y rápido para evaluar la eficiencia energética de los edificios no es algo sencillo y yo creo que se ha hecho razonablemente bien. Y luego es paradójico que a veces no se le da valor, pero cuando se hacen estudios sobre el valor inmobiliario respecto a la eficiencia energética, siempre se observa que evidentemente cuando tienes una mejor calificación, el precio es mayor. Y eso yo creo que hay que también ponerlo en valor y
también desde todos los sectores dedicados a la certificación empezar a darle ese valor y no considerar a la certificación como algo pues, que no aporta valor. Luego, pues los retos que vienen por delante son importantes, la verdad. Todo lo que comentáis, la incorporación de nuevos indicadores. Desde otros proyectos también se habla de la incorporación de datos de medidas, pero bueno, eso aparte de la protección de datos, eso lleva todavía más a futuro posiblemente. Pero sí que es verdad que construir un mega certificado posiblemente no tiene sentido y todas estas, quizás dentro de unos años el recoger datos de sensores, de consumos sea más sencillo, pero sí que tiene todo el sentido el ir haciendo de una fórmula modular e ir incorporando poco a poco lo que se tiene. Y respecto a Croster, pues también el 23 de mayo hay un evento conjunto con otros 3 proyectos, los que denominamos Sister Projects. Es EPC Recast y que EPC Recast está creando también una nueva metodología, nuevas ideas para metodologías de certificación. IBROA 2EPC, que trata sobre todo sobre pasaportes de renovación, y EU Superhub, que la idea es, una de sus principales ideas es crear una plataforma que reproduzca lo que sería una ventanilla única virtual o one-stop shop virtual. Entonces, en ese evento pues, se expondrán un poco los resultados, también se volverá y también se expondrán los resultados de cara a su posible aplicación a los nuevos retos que plantea la nueva directiva de eficiencia energética. Entonces, en la página web de Croster podéis inscribiros y si os interesa ese evento, creo que también ahí puede haber información muy interesante sobre lo que se está haciendo, o sea, en materia de certificación. Eso es, sí. Hemos puesto en el chat de compañera el enlace para inscribirse. Bueno, yo creo que, como comento, ya nos hemos pasado un montón de tiempo, pero que ha merecido muchísimo la pena. Es que muchísimas gracias a igual los que... con lo que decías antes que había sugerido Antonio, el hacer el clúster de nivel 3. No, yo creo que se ha colado ahí una U, ¿no? Sí. Bueno, finalizamos pues. Muchísimas gracias, como estaba diciendo, a todos vosotros, a Aitor, Antonio, Adrián, Pachi, muchísimas gracias, a Pau, que no está, por las presentaciones, y a todos los que habéis asistido hoy. Como decíamos al principio, a vuestra disposición, pues contactarnos cualquier cuestión y preguntas que os surja después de este evento, bueno, pues a vuestra disposición para comentar y responder lo que sea. Y nada más, sin más, ya finalizamos. Un abrazo y buen día a todos. Ayudar a... Muchas gracias.